Hola, mi nombre es Nicolás López y junto a mis compañeras Mariana Rodríguez y María José Murillo vamos a estar haciendo el análisis del caso de Rusia y Ucrania. Primero vamos a hablar del individuo, aquí teniendo a Vladimir Putin y a Volodymyr Zelensky, presidentes de Rusia y Ucrania respectivamente. Pasamos a ver a las creencias y postura política de Putin. Putin tiene una visión histórica que enfatiza la unidad orgánica del Imperio ruso y su pueblo, especialmente el núcleo eslavo y ortodoxo. Cree firmemente en la idea de una nación pan-rusa que incluya rusos, ucranianos y bielorrusos como un solo pueblo con un destino político común. Considera que las identidades ucranianas y bielorrusias separadas son artificiales y producto de manipulación extranjera. Algunos de sus objetivos políticos son que busca restablecer el control ruso sobre Ucrania y Bielorrusia, pretende dominar a Ucrania política y militar y económicamente, aspira a romper la unidad de la OTAN y expandir el poder de Rusia. Pasamos a ver su trayectoria en el poder, viendo que ha sido presidente de Rusia desde 1999 a 2008 y desde 2012 hasta la actualidad, con un periodo como primer ministro entre 2008 y 2012. Ha centralizado el poder, controlando los medios de comunicación y renacionalizando industrias clave, y ha buscado proyectar a Rusia como una potencia global. Algunos factores que llevaron a la invasión fueron que Putin creía que la OTAN era débil y que podría invadir a Ucrania sin enfrentar resistencia significativa de Occidente. Otra es que estaba convencido de que tenía una oportunidad histórica para establecer control sobre Ucrania y que éste pensaba instalar un gobierno prorruso en Kiev sería fácil y seguro. En resumen, la decisión de Putin de atacar a Ucrania se basó en una combinación de su visión histórica distorsionada, sus ambiciones geopolíticas y una evaluación errónea de la debilidad occidental y sentimiento ucraniano. Su largo tiempo en el poder y el aislamiento ideológico contribuyeron a reforzar estas creencias equivocadas. Ahora pasamos a ver los antecedentes y ascenso al poder de Zelensky. Este nació el 25 de enero de 1978 en Kryvyi Rih, Ucrania. Antes de entrar en política era actor y comediante. Fue elegido presidente de Ucrania en 2019 con una plataforma anticorrupción, ganando el 73% de los votos. No, hombre, fue puta avión. Bueno, ahorita recorto todo esto. Pasamos a ver los antecedentes y ascenso al poder de Zelensky. Este nació el 25 de enero de 1978 en Kryvyi Rih, Ucrania. Antes de entrar en política era actor y comediante. Fue elegido presidente de Ucrania en 2019 con una plataforma anticorrupción, ganando el 73% de los votos. Sus primeros desafíos como presidente tuvieron que enfrentar la pandemia de COVID-19 implementando estrategias de mitigación que a veces chocaron con políticos locales. Este lidiaba con el conflicto en el este de Ucrania que seguía sin resolverse y su popularidad disminuyó inicialmente cuando sus reformas parecían estancadas. Viendo su liderazgo durante la invasión rusa, vemos que cuando Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero de 2022, Zelensky decidió permanecer en Kiev a pesar de los riesgos. Este se convirtió en el rostro de la resistencia ucraniana, utilizando hábilmente los medios de comunicación. Sus discursos en video, a menudo vistiendo una camiseta verde oliva, se volvieron icónicos. Entre sus esfuerzos diplomáticos, vemos que realizó viajes al extranjero para obtener apoyo, incluyendo visitas a Washington, Londres, París y Bruselas. Este ha enfatizado que la defensa de Ucrania es crucial para la seguridad de toda Europa. Y por último, vemos que sus esfuerzos de comunicación ayudaron a obtener apoyo militar y financiero de los aliados de la OTAN. En resumen, Zelensky ha experimentado una transformación dramática desde comediante hasta líder en tiempos de guerra, ganando reconocimiento internacional por su resistencia frente a la invasión rusa. Sin embargo, también ha enfrentado críticas y desafíos internos en su liderazgo. Como segunda fase nos encontramos con el Estado. En cuanto a la política exterior, en Rusia desde el segundo mandato de Boris Yeltsin hasta la presidencia de Vladimir Putin y Dmitry Medvedev se ha centrado en reorganizar y reafirmar los intereses nacionales de Rusia tras la caída de la Unión Soviética. Esto con el objetivo de restaurar la posición internacional de Rusia como una potencia global, especialmente en el contexto de las tensiones en Kosovo, Osetia del Sur y Abjasia.
En el ámbito internacional, Rusia se opuso a la independencia de Kosovo en 2008 y reconoció Osetia del Sur y Abjasia, reafirmando su influencia en el exterior cercano. Bajo la doctrina de Medvedev, la cual contiene 5 principios básicos: prioridad del derecho internacional, mundo multipolar, evitar conflictos y aislamiento, protección de ciudadanos rusos y emprendedores en el extranjero y el reconocimiento de zonas de interés privilegiado para Rusia. La crisis económica del 2008 afectó su economía, reduciéndole su capacidad de maniobra y afectando sus relaciones exteriores, pero Rusia respondió con políticas intervencionistas, aumentando la participación estatal en sectores clave. En cuanto a Ucrania, la política exterior ha estado marcada por su posición geográfica entre Europa y Rusia, colocando al país en el centro de dinámicas geopolíticas cruciales. Desde su independencia en el 91, Ucrania ha oscilado entre orientarse hacia el occidente y mantener relaciones con Rusia, inicialmente estrechas en términos económicos y energéticos. Sin embargo, la anexión de Crimea por Rusia en 2014 y el conflicto en el este de Ucrania deterioraron gravemente estas relaciones, llevando a un cambio significativo en la política exterior ucraniana. En respuesta, Ucrania ha buscado una mayor integración con Europa, formalizando esta orientación con la firma del Acuerdo de Asociación con la Unión Europea en 2014 y expresando su intención de unirse a la OTAN, lo que ha generado tensiones con Rusia. En su acercamiento a Occidente, Ucrania ha implementado reformas políticas y económicas para alinearse con los estándares europeos y buscando también el apoyo de Estados Unidos, utilizando foros internacionales como la ONU para denunciar la ocupación rusa. En cuanto al tipo de gobierno, en Rusia, de acuerdo con la constitución aprobada en el 93, Rusia es un estado democrático federativo con forma republicana de gobierno. El jefe de estado es el presidente de la Federación de Rusia. El órgano legislativo de la federación es la Asamblea Federal, que se compone de 2 cámaras, el Consejo de la Federación y la Duma Estatal. El Consejo de la Federación está integrado por 2 representantes de cada entidad de la federación, uno por el órgano representativo y el otro por el órgano ejecutivo. Por su parte, la Duma estatal está compuesta por 450 diputados, elegidos por un periodo de 5 años. El poder ejecutivo es ejercido por el gobierno, que está constituido por el presidente, los vicepresidentes y los ministros federales. El presidente, conforme a la Constitución y las leyes federales y los decretos del presidente, determina las directrices principales de la actividad del gobierno y organiza su funcionamiento. El gobierno de la Federación de Rusia se encarga de elaborar y presentar a la Duma estatal el informe sobre el cumplimiento del presupuesto federal. Además, garantiza la implementación de una política financiera, crediticia y monetaria unificada, así como una política estatal uniforme en áreas claves como la cultura, ciencia, educación, salud pública y asistencia social. En Ucrania, la política se desarrolla en un marco de semipresidencialismo democrático con un sistema multipartidista. El poder ejecutivo está compuesto por el presidente y el gobierno, mientras que el poder legislativo recae en el parlamento. A pesar de su estructura formal, el sistema político ucraniano es descrito por los académicos como débil, fracturado, altamente personal e ideológicamente vacuo, con el poder judicial y medios que a menudo no rinden cuentas. La política se caracteriza por una centralización heredada del sistema soviético, destinada a evitar el separatismo. La corrupción es ampliamente reconocida como una desventaja significativa. El presidente es elegido por voto popular para un mandato de 5 años. Nombra al primer ministro, quien debe ser confirmado por el Parlamento. El primer ministro y su gabinete son formalmente nombrados por el Parlamento a propuesta del presidente y del primer ministro, conforme al artículo 114 de la Constitución de Ucrania. En cuanto a los grupos políticos, en Rusia, tras la caída de la URSS, esta adoptó un sistema multipartidista, aunque las leyes del 2001 y 2004 los limitaron la información de partidos a nivel nacional y exigieron grandes delegaciones regionales. Las leyes se han ajustado a lo largo de los años, en parte debido a los eventos políticos recientes. Aquí encontramos partidos políticos como Rusia Unida, Partido Comunista, Rusia Justa, Partido Liberal Demócrata de Rusia, Gente Nueva, Rodina, Plataforma Cívica y el Partido del Crecimiento. En Ucrania, los partidos empezaron a formarse a finales de la era soviética. Tras la independencia del 91 surgieron agrupaciones clave. La Revolución Naranja y el Euromaidán impulsaron la creación de nuevos partidos proeuropeos, mientras que el conflicto con Rusia y la inestabilidad política llevaron a la aparición de grupos como los siguientes: Servidores del Pueblo, Partido Comunista de Ucrania, Batkivshtina, Partido Radical de Ucrania y Partido Popular de Ucrania.
En cuanto al modelo económico en Rusia, es una economía mixta de mercado, resultado de las reformas de privatización de la década de los 90 que transformaron el país desde una economía planificada hacia una de mercado, aunque el Estado mantiene un control significativo en los sectores estratégicos como la energía y la defensa. La economía sigue siendo altamente dependiente de las exportaciones de petróleo y gas natural, lo que la hace vulnerable a las fluctuaciones en los precios internacionales de estas materias primas. A pesar de las reformas y de los esfuerzos para diversificar la economía, la independencia de los recursos naturales persiste y las sanciones internacionales impuestas en respuesta a acciones geopolíticas han afectado el crecimiento económico. El gobierno ruso ha intentado diversificar la economía mediante inversiones en infraestructura y tecnología, pero enfrenta desafíos como la corrupción y un clima de inversión poco transparente. Y en Ucrania, el modelo económico es una economía mixta en transición hacia un mercado libre, caracterizada por reformas iniciadas tras su independencia en el 91, como la privatización y la liberación del comercio. Esta economía depende en gran medida de la agricultura, especialmente en productos como trigo, maíz y la industria pesada, incluyendo acero y maquinaria. A pesar de los esfuerzos por implementar reformas económicas, el país enfrenta desafíos significativos como la corrupción, inestabilidad política y problemas de gobernanza que limitan el crecimiento. Además, Ucrania es dependiente de las importaciones de energía, particularmente gas natural, y busca diversificar sus fuentes y mejorar la eficiencia energética. El conflicto en el este y las tensiones con Rusia han afectado negativamente la inversión y el desarrollo regional. Sin embargo, Ucrania ha recibido apoyo financiero y técnico de organismos internacionales como el FMI y la Unión Europea para fomentar reformas y estabilización económica. También se han realizado esfuerzos para modernizar la infraestructura y promover la inversión tecnológica e innovación para apoyar el crecimiento económico. Bueno, como tercera fase tenemos el sistema internacional que se va a componer de 6 elementos. El primero de ellos son los tratados internacionales. Según la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa y la ONU, Rusia ha violado al menos 400 tratados internacionales al atacar Ucrania. Uno de los más importantes es el Tratado de Minsk, que son dos acuerdos firmados en 2014 y 2015 por representantes de Ucrania, Rusia, República Popular de Donetsk y la República Popular de Lugansk para acabar con la guerra del Donbass que inició en noviembre del 2013 y provocó la destitución de su presidente Yanukovych y la ocupación de Crimea por Rusia en marzo del 2014. Poco tiempo antes de iniciar la guerra en Ucrania en 2022, el presidente ruso reconoció a Donetsk y Lugansk como repúblicas independientes y pues estas eran conocidas como milicias separatistas de Ucrania. Bueno, también está el Memorando de Budapest de 1994, que consistía en que Ucrania renunciara al tercer mayor arsenal nuclear del momento y Rusia, Estados Unidos y Reino Unido se comprometían a no hacer uso de la fuerza contra la integridad territorial o independencia de la política de Ucrania y nunca usar sus armas en contra de ella. Tratado que evidentemente fue violado. Otro ejemplo son los acuerdos de Helsinki en 1975, que refuerzaban los acuerdos políticos y territoriales de la Segunda Guerra Mundial. Según los acuerdos, no se podían violar las fronteras de los estados firmantes y se debía respetar la integridad territorial. Cuando Rusia ocupó Crimea, violó el acuerdo de Helsinki. Bueno, otros importantes tratados internacionales violados por Rusia son los que se pueden ver en la diapositiva. Como segundo elemento tenemos los organismos internacionales, empezando por uno de los más importantes, que es la ONU. Esta fue creada para prevenir conflictos globales, pero en esta guerra hay un problema. Y es que cuando se firmó la Carta de las Naciones Unidas en 1945, se creó el Consejo de Seguridad con 5 miembros permanentes, que son Estados Unidos, Reino Unido, Francia, la Unión Soviética y la República China, a los cuales se les otorgó el poder de vetar cualquier resolución a la que se opusieran. Así que debido a la Carta de la ONU es imposible sacar a Rusia del Consejo de Seguridad porque el país también puede pues, vetar esta decisión. Por otro lado está la OTAN, también un organismo muy importante. Este garantiza la libertad y la seguridad de sus miembros. Ucrania tenía la intención de unirse a la OTAN, pues cosa que no le gustaba a Rusia, por lo que veía, pues porque lo veía como una amenaza para su territorio y su país. Bueno, como pues no es aliado, no se pueden involucrar de manera directa, pero pues de igual manera los aliados de la OTAN le han enviado a Ucrania sistemas de defensa antiaérea y financiación. Por último está la Unión Europea, que adoptó un paquete de sanciones contra Rusia dirigidas a sectores de la economía como la energía, las finanzas o el comercio, que son las que se pueden ver en la diapositiva.
Como tercer elemento tenemos a las ONGs, que han sido muy importantes para la protección y ayuda a los civiles. En este momento hay muchas ONGs involucradas en esta guerra, así que les dejé tres ejemplos de ellas en pantalla y pues ya la mayoría, digamos que se enfoca en la ayuda humanitaria, en proteger a las personas vulnerables y en la recaudación de fondos. Como cuarto elemento tenemos la agenda internacional, que tiene pues temas relevantes, en especial después del inicio de esta guerra, que son los que se ven en las diapositivas. Y bueno, pues en esta agenda son visibles los problemas geopolíticos, sociales y el acceso pues a los bienes básicos. Hay algo importante y es que la invasión de Rusia a Ucrania, hizo que el mundo empezara a notar el verdadero alcance y profundidad del impacto global de la guerra en la actualidad y los retos a los que se enfrenta la humanidad. Bueno, como quinto elemento está la ETN, que son las empresas beneficiadas o afectadas por la guerra. La guerra ha generado beneficios económicos para muchas empresas, sobre todo en tres sectores: los fabricantes de armas, las energéticas y la banca. En el sector de las empresas norteamericanas, eh, las armamentísticas son las que más han podido recibir ingresos, como la empresa Lockheed Martin, que ha aumentado un 7,13% de sus ingresos. Otro ejemplo es la empresa Raytheon, que también pues, es estadounidense y ha aumentado sus ingresos un 18%. China compra el gas de Rusia más barato y pues mayor cantidad. India compra petróleo ruso a un precio entre 20 y 30 dólares por barril. En cuanto a los afectados, muchas compañías occidentales esperaron demasiado para salir de Rusia y las autoridades pues hicieron todo lo posible para reducir las salidas de empresas. La mayor parte son de Estados Unidos, Alemania, Suecia, bueno, Suiza y Austria. De los nombres más reconocidos son los que les presento en las diapositivas. Y en resumen, pues todo lo que se gane en Rusia se va a quedar ya que las autoridades no van a permitir la repatriación de las ganancias y se buscan nacionalizar los activos. Digamos que Rusia considera que estas medidas comerciales como la congelación de los fondos es justificado porque los países de Occidente y los que están alineados con ellos han puesto sanciones económicas muy fuertes a Rusia. Y por último, están las alianzas internacionales. Por el lado de Ucrania tiene a los miembros del G7, un grupo que ya presentó sanciones económicas y financieras severas. Bueno, de igual forma, otros países como Australia y Taiwán se posicionaron en contra de Rusia y la Unión Europea, compuesta por 27 estados, también está alineado con Ucrania. Por otro lado, Rusia pues tiene de su lado a la OTSC, una entidad creada después de la caída de la Unión Soviética, que es el mayor apoyo militar de Rusia. De esta forma parte Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán y Tayikistán. En América Latina, Rusia encontró apoyo en Cuba, Nicaragua y Venezuela, países con los que comparte estrechos lazos. Esto sería todo. Muchas gracias.